Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba Información en el que tratamos de acercar realidades, sobre todo mediáticas, en torno al tema Cuba y otros temas de América Latina. Y fundamentalmente tratando de dar un poquito de luz sobre la oscuridad mediática, sobre todas esas fake news, medias verdades, noticias que se crean a partir de lo que no es tan importante en otros países, pero si ocurre en Cuba, pues es un acontecimiento. En torno a eso es sobre lo que hablamos en este programa. Y hace unos días en Cuba se daba un nuevo apagón eléctrico total, absoluto, nacional. Durante varios días el pueblo cubano sufrió una vez más, y es la quinta vez en los últimos 2 años que ocurre esto. Durante muchísimas horas todo el país desconectado del sistema eléctrico. Es la consecuencia pues de la obsolescencia indudablemente del sistema eléctrico, que es causada a su vez por la falta de divisas que tiene el país. Y esa falta de divisas se debe esencialmente a los disparos, a los misiles del gobierno de Estados Unidos a la economía de Cuba, a todas las fuentes de ingreso. Las últimas, ¿cuáles son? El turismo, por ejemplo, ¿no? Que ha sido, herido, esperemos que no de muerte, herido por parte del gobierno de Estados Unidos a través de sanciones, a través de nueva legislación punitiva, a través de la persecución de los mercados turísticos de Cuba, imponiendo a los visitantes o a los hipotéticos visitantes a Cuba, imponiendo luego restricciones de entrada a Estados Unidos. Todo eso que desemboca en que haya muchos menos turistas en Cuba. Bueno, pues ocurría este apagón e indudablemente muchísima gente, pues ya es cierto, no aguanta más, llega un momento de desesperación. Y leemos algunas noticias porque, claro, luego ocurre que hay un grupo de personas que sale a protestar, que no deja de ser sino una consecuencia sociológica del problema enorme que hemos contado. ¿Y qué es lo que hacen desde los medios de comunicación que están aplaudiendo todos los días las sanciones de Estados Unidos, que es la causa de los apagones? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues aplaudir estas protestas, ¿no? Que ya digo, son protestas lógicas, ¿no? Lógicas, es una consecuencia humana a un enorme problema. Y leemos algunos titulares. Asere. Se desata protesta masiva en Jíbara en medio de apagones. Jíbara es una localidad de la provincia de Holguín, una localidad costera, donde, por cierto, se celebra todos los años el llamado Festival de Cine Pobre, muy famoso y realmente de una enorme calidad. Protesta en Jíbara, el pueblo se lanza a la calle y exige respuestas al gobierno de Díaz-Canel. Bueno, todo esto no deja de ser el papel que cumplen estos medios de comunicación que son pagados y o dirigidos por el gobierno de Estados Unidos, por el Departamento de Estado, sobre supuesta temática cubana. Lo que hacen es generar una noticia y tratar de culpabilizar al gobierno cubano de lo que ellos han estado aplaudiendo con noticias que ensalzan las sanciones a Cuba. Es el círculo perfecto. Bueno, pues esto lo repiten otros medios internacionales, ¿no? Es el caso, recordemos, esto no es una noticia vinculada a esta protesta, pero sí a otras anteriores. El ABC español. Estallan protestas en Cuba ante continuos apagones y agravamiento de la crisis. Pero en ningún momento dice ni el ABC ni esos otros medios que el agravamiento de la crisis, la propia crisis, es creada por un bloqueo económico que ha impactado en todas las fuentes de ingreso, que prohíbe las remesas desde Estados Unidos, la única inmigración latinoamericana en Estados Unidos que no puede enviar con normalidad dinero a sus familias. Todas las inversiones de terceros países en Cuba están perseguidas por la ley Helms-Burton. Todos los convenios médicos de Cuba son perseguidos y ahora mismo están sancionando a funcionarios de terceros países que firmen acuerdos médicos con Cuba.
Y esto tiene un impacto económico brutal porque con los ingresos obtenidos en algunos países con esos convenios médicos se financia el sistema de salud. Son esos mismos medios que aplauden todas estas medidas de bloqueo las que luego dicen que el pueblo tiene que salir a la calle contra su gobierno. Porque toda esta retórica, que además es una retórica exagerada, es una hipérbole constante, no es periodismo, es propaganda, se desata protesta masiva, se lanza a la calle. Esto no lo dicen en otros países cuando hay una protesta, ¿no? Pero en Cuba sí. Estallan protestas. Es un lenguaje de guerra, de propaganda de guerra, ¿no? Pero es que luego en el propio texto estos medios de comunicación reconocen cuál es el problema. El problema no es que haya un grupo de gente protestando para que caiga el gobierno por la falta de libertad, como dicen. No, lo dicen. Periódico cubano, la falta de alimentos, la escasez de servicios básicos y los apagones siguen siendo las principales quejas que impulsan las protestas, reflejando el descontento de un pueblo cansado de la situación. Claro que sí. Y lo más cínico, este acto de desobediencia refleja un descontento generalizado hacia un gobierno que, lejos de dar soluciones, sigue manejando las políticas de manera ineficaz. Hace falta ser cínico, hace falta ser criminal para apoyar un bloqueo y luego tratar de endosar las consecuencias a otros. Bienvenido, Lázaro. Hermano, compartimos la indignación. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ante todo un saludo, como siempre, con el corazón a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven, pero sobre todo que tienen un sentimiento y una práctica de solidaridad para con el pueblo cubano, que tanto la necesita ante la agresión permanente, sostenida del imperialismo de los Estados Unidos. Mira, es que no caben calificativos cuando uno lee estas cosas, ¿no? O sea, la prensa burguesa, todos los oligopolios mediáticos al servicio del gran capital y en este caso de los Estados Unidos, de las políticas de Estados Unidos, ya no solo a nivel regional contra Cuba, sino también a nivel global. Hay que ver lo que sale en la prensa, realmente que no tenga un nivel, digamos, aceptable para ver y rechazar a su vez todas las narrativas mentirosas, manipuladas, un doble rasero también presente, que lo recogen los medios de manipulación y desinformación masiva, que es como hay que llamarle. Pues en el caso de Cuba vemos cómo están a la caza de cualquier detalle, ya se sabe. Además, no solo que están a la caza, sino que magnifican y dotan de política, se apolitizan un hecho en Cuba que es normal en estas circunstancias. O sea, es normal, absolutamente normal, porque la situación es durísima, pero no destacan la resiliencia del pueblo cubano, el valor del pueblo cubano, el patriotismo del pueblo cubano. No, ¿por qué no destacan eso? Después de más de 65, 66 años de guerra económica contra un pequeño país del Caribe, ¿por qué no destacan lo que significa si hay revolución y seguirá existiendo la revolución cubana? Quiere decir que hay un pueblo mayoritario que es el protagonista de la gesta revolucionaria que permite decir hoy, todavía en estas circunstancias, que Cuba es un país libre, independiente y soberano. Pero eso no destaca, la prensa no destaca ni le interesa destacar esa realidad. No, es buscar todos los defectos, todas las fallas o los errores que también existen en medio de una guerra, pero no destacan lo principal. Y entonces manipulan, exageran. Estamos hablando de que salen a la calle. Es lógico que salgan a la calle, pero ¿cuál es el motivo de la protesta? ¿Cuál es? Es un apagón general. ¿Y qué
ha provocado ese apagón general? ¿Qué es lo que provoca como los otros? Ah, eso no lo dicen. Eso no tienen el valor, no tienen la decencia informativa para decirlo y destacarlo. Hay una política criminal que de parte de la potencia imperialista más genocida de la historia y más poderosa de la historia contra un pequeño país. Esa termoeléctrica requiere de mantenimiento programado, el cumplir con ello, las piezas de repuesto necesarias para poder mantener en buen funcionamiento esas centrales, pero no, hay una política que impide eso porque impacta directamente en todos los segmentos de la vida económica, política y social de Cuba. Entonces, cuando salen personas a la calle, hay que verlo con normalidad en estas circunstancias. Nada que ver con las manifestaciones que ocurren con bastante frecuencia en los países capitalistas de la región. Por no salir de la región, podemos hablar del mundo, pero bueno, cuando hay manifestaciones contra gobiernos corruptos, contra dictaduras disfrazadas de democracias, la noticia es muy light. No hay cuestionamiento, bueno, sí, lanza a la calle una cosa, y si hay asesinato, como ha ocurrido, si hay represión, como suele ocurrir con bastante frecuencia, eso se silencia. No se habla ni se menciona el sistema político, económico y social de determinado país. Bueno, manifestaciones como si fuera algo normal, pero no se cuestiona el sistema. ¿Cuál sistema? El capitalista. Y en el caso de Cuba, lo que pretende con todo esto es crear en la población, no solo la población cubana, sino en los pueblos de América Latina y el Caribe, una realidad entre comillas. Ellos quieren que asimilar, y lo están sembrando a fuego, de que el comunismo es la causa de todos los males, que no sirve, que es algo irrealizable, que los problemas de Cuba es por el comunismo, o sea, el sistema. Los problemas de Cuba es la ineficiencia, el gobierno comunista. Y le imponen un bloqueo y además tienen el descaro de decir que los personeros de la política de Estados Unidos, de que están al lado del pueblo cubano, que apoyan al pueblo cubano en asesinatos. Y entonces ahí está la contradicción, y ahí está la mentira, y ahí está la cochambre en que viven esta gente, y en esas circunstancias pues el pueblo de Cuba luchando como ningún otro en la historia por vencer las dificultades y seguir el camino de construcción de una sociedad diferente, en favor de la justicia social y en favor de las mayorías del pueblo cubano. Bueno, pues hay que decir a todos estos propagandistas del terror contra todo un pueblo, propagandistas de la política de Estados Unidos, que a todo cerdo le llega su San Martín, eso que se lo graben a fuego. Y son tan miserables estos terroristas, que no son periodistas, que son propagandistas de una guerra, muchos en Miami y también en otros sitios. Hay que decirles que cuando hablan de represión, es que nos tenemos que reír en la cara. Dicen represión. Hubo represión a las protestas. Pero qué represión. Es increíble. Qué represión de nada. Hubo gente que salió a la calle, varios cientos de personas, algunos con cacerolas, porque no aguantan más la situación. Y es lógico y normal. Y punto. ¿Cuál fue la reacción? Sí, pero disculpa. Las autoridades políticas de Jibara, encabezadas por la secretaria del Partido Comunista Municipal en Jibara, fueron allí. Exacto, eso es. Donde estaba la papa caliente, allí fueron. ¿Y qué ocurre? La gente les tiró piedras y tal. Pues no, la gente, a pesar de estar tan cansada, tan irritada por la situación, dialogó con sus dirigentes políticos,
tuvieron un diálogo allí en las calles, se metieron allí dentro en el problema, no desde una oficina, no lanzando un comunicado. Y ahí se metieron. Y leemos. La secretaria en Gibara del PCC, Naila Marieta Leiva Rodríguez. Hoy le hablé a mi gente, como lo he hecho siempre con el corazón y la verdad. Les hablé a un grupo de pobladores afectados por la compleja situación electroenergética que salieron de sus casas para expresarnos sus preocupaciones con mucho respeto en un ambiente de diálogo y tranquilidad. Con transparencia se les explicó las causas de la situación que afronta el país. Les convocamos a tener confianza en la recuperación y a no perder la esperanza. Una vez más, le explicamos que lo que estamos viviendo va más allá de la voluntad de un país y de nuestros máximos dirigentes. Y convoco a nuestro heroico pueblo, amante de la paz, inteligente, a más que nunca estar unidos, a no dejarnos confundir por los cantos de sirena, por este imperio que nos quiere de rodillas. Exacto, Nos exacto. quiere de rodillas a un pueblo, porque el causante de la situación es ese imperio criminal, asesino y con mercenarios que escriben en los burós de determinados medios de comunicación. Bueno, hay que destacar la posición que es común en los altos dirigentes del partido, de la Revolución Cubana. Esta compañera, como bien tú dices, se metió en medio de las personas cubanas y cubanos que de forma pacífica protestaron contra una situación realmente dura, difícil, compleja, pero ella estuvo ahí. Ella es la máxima representante del Partido Comunista ahí en esa zona, la región, y a los que dicen que el comunismo, que es el problema, que no sirve, no, ahí estaba la representante del Partido Comunista hablando con los ciudadanos, con las ciudadanas, explicando, exponiendo la situación y sobre todo manteniendo la coherencia, ya no solo informativa, sino política, que requiere una situación como la que se está pasando en Cuba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo represión? No hubo represión. Es decir, la gente ya está concienciada de que esto es una guerra económica impuesta por el principal enemigo del pueblo cubano, los Estados Unidos, el imperialismo de los Estados Unidos. Y cuando un dirigente va al meollo de la cuestión en una protesta y se mete en la protesta y habla con la gente, hay que decir y hay que reconocer que hay revolución y que hay pueblo que defiende la revolución, pueblo que quiere mejorar y que quiere que termine esta situación, pero sabe también que hay un imperio que quiere o pretende que ese pueblo, ese mismo pueblo, esté de rodillas. Y eso no va a ocurrir.